¿Qué Gracias, tal? profesor. Buen día a todos. Bien, el día de hoy vamos a arrancar con el último tema. Vamos a considerarlo así, ya el último tema de nuestro curso, que, bueno, pues tiene que ver con dinámica rotacional. Bueno, pero antes de ello, me gustaría saber si existió alguna duda con relación a lo que se comentó en el video de la sesión grabada, donde se resolvieron algunos ejercicios en los que se involucró la inercia rotacional para distribuciones continuas de masa. Sí, yo tuve una duda. Más que nada, no logré comprender muy bien a qué se debía el error porcentual al calcular la inercia en los sistemas. No entendí muy bien a qué se debía ese aumento, esa disminución del, del error porcentual al ocupar esos dos como métodos. Dos métodos. Ajá, sí, cuando teníamos el ¿cómo se llama? Los dos, el sistema de dos esferas que Sí. estaban unidas a lo largo de una barra, primeramente sin masa, y se calculaban las inercias de acuerdo a dos métodos. Uno era tener como si la masa estuviese concentrada en un solo punto de la esfera, Ok. y el otro era la inercia, pero ya ocupando ocupando el teorema de ejes paralelos. Bueno, ese error, porque a veces, no entendí muy bien porque a veces se hacía muy grande y a veces era más pequeño. Esa Ok. fue mi... Entonces, al comparar los resultados de los dos ejercicios que se resolvieron, surge la duda, porque en el uno da un error porcentual del 15% y en el otro da ni siquiera llega al 1%. Sí, sí. Ok. Lo que está ocurriendo en cada caso es que en el primero, por ejemplo, en el de las esferas, que después se pide analizar como si fuesen partículas puntuales, sucede que las dimensiones de los objetos no son despreciables. O sea, para el análisis de ese problema, sí es muy importante eh, considerar a las esferas como lo que son, como objetos sólidos que tienen un cierto volumen. Porque si lo que se hace es trabajarlas como si fuesen partículas puntuales, se comete un error del casi el 16%. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, esto lo vamos a contrastar con el otro ejercicio. En el otro ejercicio, lo que nos están dando como información es una barra de 1 metro de longitud, en cuyo uno de sus extremos se le pone una pequeña masa de 9 centímetros de diámetro, o mejor, perdón, de radio. Entonces, para este segundo caso, el de la barra de 1 metro con la esferita de 9 centímetros de radio, estamos de acuerdo que esa esferita frente a la barra, comparada con la barra, es un objeto muy pequeño. ¿Sí es claro esta parte? Sí, sí, sí. Ok, entonces en este segundo caso, si nosotros asumiéramos que esa esfera de 9 centímetros de radio la pudiéramos pensar como una partícula puntual, no pasaría nada. El error que cometeríamos sería muy pequeño, porque la partícula lo es, muy pequeña en comparación a la longitud de la barra que la está sosteniendo. Pero si este objeto que nos dicen aquí que tiene un radio de 9 centímetros no fuese tan pequeño, sino tuviese, por ejemplo, un radio de 25 centímetros, que es un cuarto de la longitud de la barra, o medio metro de radio, entonces ese objeto ya no podría verse como una partícula puntual. Sus dimensiones ya son muy parecidas a las dimensiones de la barra. Ok, sí, sí. No sé si eso está quedando claro. Sí, sí, sí. En el ejemplo inicial, los radios que tenemos para cada esfera son de 1/3
de la longitud real de la barra, que mide 3 veces R0. Entonces, esas esferas ya no son tan pequeñas, sino que ya son muy parecidas al, a, a la longitud de la barra. Es lo que estaría pasando. Por esa razón, el error porcentual en un caso es mayor que en otro. Por ejemplo, otra situación sería, si quisiéramos analizar el movimiento rotacional de un balón de fútbol comparado con el movimiento rotacional de una canica, ¿cuál podríamos tomar aproximadamente como una partícula puntual? El de la canica, ¿no? Exacto, la canica, porque frente al balón de fútbol, la canica es muy pequeña. Entonces, si hiciéramos los cálculos tomando al balón de fútbol como si fuese una partícula puntual, seguramente cometeríamos un error, digamos, más allá del 5%, se me ocurre, por poner un número. Mientras que si hiciéramos los cálculos tomando la canica como si fuese una partícula puntual, entonces el error tal vez iría del 1% hacia abajo. Es decir, no habría mucha diferencia. Ah, ok. Sí, sí, ya. Gracias. ¿Ok? Sí. Bien, ¿alguien más con alguna otra pregunta o comentario sobre los ejercicios de esa sesión? Ah, bueno, nada más una última pregunta. Al final de la sesión grabada comenta bueno, quisiéramos como que el análisis de qué pasaría si en el segundo ejercicio que hicimos la barra tuviese una masa, porque la primera vez que se hizo se ocupó la barra como si no tuviese masa, o bueno, algo así Así decía el es. ejercicio. Para ese tendría que ocupar la tabla para encontrar la inercia de la barra y, y- Así es. y hacer el Ah, mismo análisis, ¿no? Pero esa- contemplando ahora. exacto. La inercia total del sistema para el ejercicio visto en ese video solo considera la inercia rotacional de la esfera, la cual se determina con la ayuda del teorema de ejes paralelos. Pero si nosotros consideramos que la barra tiene un cierto valor de masa, entonces, esta barra viene a ser una barra que gira alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. ¿Si es Sí, claro esta parte? sí, sí. Y entonces ese dato, pues, o bien, o lo consultamos en las tablas, o, bueno, de hecho lo vimos la clase antepasada, que vale un tercio de la masa de la barra por el cuadro de su longitud. Entonces, a esta inercia rotacional que ya se calculó, que es para la esfera, habría que sumarle la inercia rotacional de esa barra, que gira alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Sí, por ejemplo, si encuentro la inercia rotacional, pero cuando el eje está en el centro de la barra, tendría que ocupar igual el teorema de ejes paralelos, ¿no? Para llevarlo a un extremo de su... Sí, Mm, ajá. no es del todo necesario porque ya está reportado. Afortunadamente esos Ah, sí, dos sí, es casos cierto. ya están reportados. Sí, sí. El problema vendría si el eje de rotación no coincidiese con ninguno de estos dos casos. Ahí sí convendría aplicar el teorema de ejes paralelos para encontrar el eje de rotación para esa nueva configuración. Ok. Sí, sí, ya. Gracias, profesor. ¿Sí de nada? Ok, vale. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con este nuevo tema. Como les mencionaba, podemos considerar este ya como el último de nuestro curso. Lo que vamos a estudiar a continuación, entonces, va a ser em, qué se requiere para que, dado un cuerpo sólido determinado, logremos ponerlo en rotación alrededor de un determinado eje. Y bueno, desde la dinámica translacional, desde la segunda ley de Newton o en general las tres leyes de Newton, concluimos que para que un objeto se ponga en movimiento o alteremos su estado de movimiento, tenemos que interactuar con él de alguna manera. Y eso significa tener que aplicarle una fuerza. Pero vamos a ver a continuación que
el aplicar una fuerza no basta para poner a un objeto en rotación, sino que se tiene que cumplir una condición adicional o debemos de tomar en cuenta algo adicional a simplemente decir le aplico una fuerza. Bueno, para esto vamos a considerar los siguientes esquemas, las siguientes figuras. Bien, ¿qué estamos mostrando aquí? Estamos ilustrando un objeto sólido, dado por esta figura de color rojo, cuyo eje de rotación va a estar en el centro de este sistema de coordenadas. Es decir, en donde se cruzan el eje X y el eje Y, vamos a tener el eje de rotación. Así que bueno, nuestra intención es hacer girar ese objeto alrededor de este punto. Para ello, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos una fuerza F que va a ser aplicada a este objeto en algún punto. En este caso, esta fuerza va a ser aplicada en un punto en la superficie del objeto, en su borde. Este punto de aplicación está denotado por el punto aquí de color amarillo. De hecho, vamos a convenir que lo vamos a llamar punto de aplicación de la fuerza. Bueno, este punto que tenemos aquí, como pueden notar, se encuentra a una cierta distancia del eje de rotación. Y para ubicarlo, vamos a definir un vector de posición, vamos a llamarlo así, un vector de posición, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza F. Bueno, si nosotros aplicamos esta fuerza de esta manera como se ilustra aquí, lo que vamos a lograr generar en el objeto es una rotación en contra de las manecillas del reloj. Es decir, vamos a tener lo que se conoce como una rotación antihoraria. Esto no es nada nuevo. Digamos, seguimos utilizando la misma convención de cuando medimos ángulos, ¿no? Como tomamos un transportador, medimos los ángulos en contra de las manecillas del reloj y tomamos los ángulos como positivos. Pues aquí estamos siguiendo la misma idea. Bueno, del otro lado, en la figura de la derecha, tenemos esa misma fuerza, esa fuerza F, siendo aplicada en el mismo punto, pero vean, ha cambiado de dirección. Entonces, el hecho de haber alterado la dirección de esta fuerza aplicada hace que este objeto rote, pero ahora en un sentido igual al de las manecillas del reloj. Es decir, tenga una rotación horaria. Y como podemos notar, aquí otra vez tenemos ese vector R que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, nada más que si me permite un minuto para copiar los esquemas. ¿Sí está bien? Bien, entonces aquí lo que estamos diciendo es que necesitamos, evidentemente, aplicar una fuerza para poner ese objeto en movimiento. Sin embargo, mm, esta fuerza por sí sola, o sea, aplicar una fuerza de tantos newtons, no nos garantizan de que vayamos a producir una rotación sobre el objeto, sino que se tiene que cumplir algo más. Bueno, voy a cambiar de pantalla ahora, les voy a mostrar una animación para ilustrar este punto que es importante. Voy a cambiar. Bien, les estoy compartiendo la pantalla del navegador, donde tenemos un disco con Sí, una Catarina en él. sí, Bueno, vamos a ver a continuación lo siguiente. Acabamos de ver que para que un objeto se ponga en rotación alrededor de un determinado eje, necesitamos aplicar una fuerza. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vean, si yo aplico una fuerza aquí,
Vean que es una fuerza muy pequeñita. Y pueden notar que estoy generando una rotación en el disco. Así que bueno, esto está acorde a lo que acabamos de decir, que necesitamos aplicar una fuerza. Listo, ya estamos produciendo rotaciones. Ok, ahora voy a detener esto. Ahora, vean lo que va a suceder si yo aplico esa misma fuerza, pero a una nueva distancia. Por ejemplo, aquí. ¿Qué notan en comparación al caso anterior? Está girando más rápido, ¿no? Exacto, que gira más rápido. Vean, si ahora yo aplico esta fuerza en este punto, muy cerca del centro, vean que apenas si se alcanza a mover esto, el disco. Sí, Si aplico la misma cantidad de fuerza, pero ahora más alejado del eje de rotación, que está en el centro, vean con qué facilidad se está moviendo. ¿Qué podemos concluir entonces? que entre esté más alejada del centro, más rápido va a girar y cuando esté más cerca del centro va a estar girando a menor velocidad. Así es. Es decir, que no solamente necesitamos aplicar una fuerza para generar una rotación, sino que también va a depender mucho en qué punto se aplique dicha fuerza respecto al eje de rotación. Eso es lo que estamos concluyendo aquí. Si la fuerza F se aplica muy cerca del eje de rotación, vean, es una fuerza aquí dada por un vector muy grande que apenas se está moviendo. Sí, Pero si aplicamos esa misma fuerza más lejos del eje de rotación, vean que ese disco se pone ahora sí en que es rotación. como, si, como las ruedas de cualquier coche o bicicleta, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, mm, al momento de hacer en una de cambios, cuando tiene, no sé, el, más, la cadena más ancha, está agarrando ahora sí que el diente más grande, pues pedalea más fuerte y pues puede subir cosas así más inclinadas, una colina o algo. Pues esto pues, le da más velocidad, o bueno, Ujú. más fuerza, porque pues está más alejada del centro. A O- comparación de que si tuvieras el diente, ahora sí que el primer diente, porque son varios dientes y son de distintos tamaños y pues todos van conectados a la misma rueda. ok, sí, seguramente eso estará relacionado. Bueno, tengo en la siguiente sesión mostrarles un video que igualmente tal vez han visto en Facebook, donde justamente se ilustra esa parte de cómo el, el radio de la rueda puede favorecer o no a que un objeto libere algún, se llamaría, un peldaño, vamos a llamarlo así, un desnivel en en el camino que esté, por el que esté cruzando. Y de alguna manera está relacionado con lo que estamos viendo, que es el cómo una fuerza aplicada a una cierta distancia del eje de rotación va a producir este momento rotacional. Y ahora, en el aspecto de los discos, bueno, de los engranes en una bicicleta, afecta también no solamente eh, la facilidad de mover, de poder movimiento a este objeto, no solamente la cantidad de dientes, sino también el radio, ¿no? Que tengan los engranes. Entonces, bueno, Ujú, cierto, porque todo van de esto, tamaños. Ujú. así es, sí. Entonces, bueno, todo esto se combina para el funcionamiento de este tipo de vehículos. Entonces, bueno, algo importante a concluir aquí entonces con la animación es lo siguiente, Profe, ¿sí? y ese puntito amarillo va a ser el que va a estar recorriendo toda la zona roja o
o solo va a girar circularmente. Ese punto va a girar circularmente. Es como en el ejemplo que yo acabamos de ver, de donde yo aplico la fuerza, el objeto va a comenzar a rotar, pero este punto de aplicación puede ser, puede mantenerse sin cambios. En el caso de la animación, al tratarse de un círculo, pues este punto de aplicación va a mantenerse siempre a la misma distancia del eje de rotación. Aquí, por ejemplo, podemos pensar que en este punto de aplicación, uno le da un pequeño aventón, un pequeño empujón a este objeto, y ya con ese empujón se pone a girar. Vale. Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de la animación anterior? Que la fuerza F que se aplica a un objeto en un determinado punto va a afectar la facilidad con que obtengamos rotaciones. De hecho, si ese punto está muy cercano al eje de rotación, las rotaciones no se van a producir rápidamente. De hecho, lo acabamos de ver, ¿no? Como el objeto sí puede comenzar a girar, pero lo hace con una menor velocidad en comparación a si ese punto de aplicación de la fuerza se elige alejado del eje de rotación. Bueno, esta situación ustedes también la han experimentado en casa o en algún otro lugar que tenga, ¿cómo se llama? Puerta. Esa es la razón justamente por la cual para abrir una puerta, donde metemos la llave, Se abre de su extremo, ¿no? está exactamente en el lado opuesto de donde están las bisagras, que es el eje de rotación. Si donde metemos la llave estuviese más cerca del eje de rotación, digamos más cerca del donde están las bisagras, costaría más trabajo abrir o cerrar una puerta. Es por esta razón, por lo que acabamos de ver. Si nos facilita más abrir una puerta, si la tomamos a una distancia alejada del eje de rotación. ¿Vale? Es lo que está sucediendo ahí. Entonces, como ven, esta situación no es tan alejada de la vida cotidiana. De hecho, pues la ocupamos bastante. Bueno, adicional a lo que les acabamos de comentar sobre el que estemos alejados del eje de rotación facilita el producir rotaciones en un objeto, vamos a tener otra conclusión igualmente importante. De acuerdo a cinemática, sabemos que cuando un objeto está rotando, se tiene una aceleración angular, ¿de acuerdo? Que llamamos alfa. Bueno, como acabamos de ver en la animación, la aceleración angular que se produce va a depender de qué tan alejada esté la fuerza del eje de rotación. Para poner esto un poco en contexto, vamos a considerar los mismos esquemas que les mostré hace unos momentos, pero ahora vamos a hacer la siguiente construcción adicional. Vean aquí. Tenemos en estos dos esquemas al sólido rígido, la fuerza F que se le aplica en un punto, pero vamos a considerar una línea paralela a la fuerza F. Vean, es esta línea de color azul, punteada. A esta línea se le conoce como la línea de acción de la fuerza F. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí el mismo vector de hace unos momentos, que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Aquí ya no pongo el punto en color amarillo, pero sabemos que está ahí. Ese es el punto de aplicación que habíamos comentado. Bueno, resulta que uno puede construir una distancia adicional. Una distancia que, como estamos diciendo aquí, sea perpendicular al eje de rotación. Esa línea perpendicular al eje de rotación va de
del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Vean, aquí está formando 90 grados con la línea de acción de la fuerza. ¿Sí va bien esta idea? ¿Sí vamos entendiendo bien lo que aquí se Sí, muestra? profesor. Ok, vale. Bueno, a esta distancia que hemos construido aquí, la línea de color amarillo, que va, repito, del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, pero que es ortogonal a esta, se le conoce como brazo de palanca. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos aquí definiendo. Y resulta entonces que la aceleración angular va a ser proporcional a dicho brazo de palanca. Justo lo que acabamos de ver en la animación. Si este brazo de palanca es muy pequeñito, es decir, estamos muy cerca del eje de rotación, pues ya vimos que el objeto puede girar, pero lo hace muy lentamente. Por el contrario, ¿qué pasa si el brazo de palanca aumenta? Es decir, nos alejamos del eje de rotación. Pues vemos que la aceleración angular se incrementa también. Por eso es más fácil poner en rotación un objeto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios sobre el esquema? No, profesor. ¿Ok? Bueno, en la figura de la derecha estamos reproduciendo la misma situación, pero claramente vemos que la fuerza F pues está cambiando de dirección, ¿no? Ahora apunta, digamos que hacia abajo de la pantalla, hacia la parte inferior de la pantalla, pero la idea se mantiene. Es decir, tenemos la línea de acción de la fuerza, que es esta línea azul punteada. Tenemos una vez más el vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y tenemos el llamado brazo de palanca, que también va del eje de rotación, pero esta línea va a la línea de acción de la fuerza y es ortogonal a dicha línea. Va a llegar a suceder en el que el vector R coincide con el brazo de palanca. Eso puede llegar a suceder. Y cuando eso pasa, bueno, los cálculos son más simples para resolver ciertas cosas. Pero bueno, en general pueden no coincidir. Así que tenemos que hacer esa distinción entre el vector R y el brazo de palanca. Bueno, ¿qué también observamos en la animación? Que si la fuerza F que se aplica aumenta, también se producen rotaciones más fácil. Así que, ¿qué otra conclusión podemos sacar de esa animación? Es que la aceleración angular también depende del módulo de la fuerza aplicada. Entre mayor sea la fuerza aplicada, más fácil será producir rotaciones. Así que bueno, esto que comentamos lo vamos a expresar de esta manera. Los vamos a ver como un producto. Un producto que va a recibir el nombre de momento de fuerza o torca. La aceleración angular va a ser proporcional al producto de la fuerza que estamos aplicando por el brazo de palanca. Y a ese producto, a esa multiplicación, es a la que se le conoce como momento de fuerza. O en algunos textos los llaman torque. Y se suele denotar con la letra tau. La letra griega tau. Es una T como cursiva. Hay algunos textos que utilizan la letra M mayúscula de momento de fuerza. Aquí nosotros vamos a estar utilizando la letra griega tau para referirnos al momento de fuerza. Hasta aquí, ¿cómo vamos con estas ideas? Bien, profesor. ¿Ok? Vale, bueno.
Vamos a ver a continuación que la torca se calcula fácilmente mediante geometría. Vean ustedes. Estamos diciendo que la aceleración angular es igual al producto de la fuerza por el brazo de palanca. Bueno, es decir que entonces la torca es igual a el brazo de palanca por F. Aquí en este esquema estoy reproduciendo lo que les había comentado. Tenemos el eje de rotación, tenemos la fuerza F, aquí marcada en color verde, y la línea de acción, que es la línea punteada, que es paralela a la fuerza F. Tenemos el vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y tenemos el brazo de palanca, que es también una distancia que va del eje de rotación, pero esta va de manera ortogonal a la línea de acción de la fuerza. De hecho, aquí tenemos ese ángulo de 90 grados. Bueno, así que tenemos este producto. Bastará con multiplicar estas dos cantidades para que ustedes calculen el momento de fuerza. Pero, vean aquí, en este esquema que tenemos del lado izquierdo, se está formando un triángulo rectángulo. Vean. Tenemos el ángulo recto, así que tenemos dos catetos, y tenemos esta longitud, que es el módulo de R, que es la hipotenusa. Y podemos hacer aquí la identificación de un ángulo teta. Vean, el ángulo teta que se estaría formando entre el vector fuerza y el vector R. ¿Qué vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí. Ok, vale. Bueno, entonces, por mera trigonometría, podemos concluir que la distancia D, es decir, el brazo de palanca, es igual a R por el seno del ángulo teta. ¿Vale? Eso yo espero que no sea nada extraño para ustedes. Es algo que incluso en algunos otros cálculos hemos utilizado. O sea, es fácil calcular eso. Es fácil ver que D es igual a R por el seno del ángulo teta. Bueno, ¿de qué nos sirve Sí, saber profe. esto? ¿Vale? ¿Eso en qué nos ayuda? Bueno, vamos a hacer un poco de álgebra y van a ver lo siguiente. Vamos a asociar esto. Ahora vamos a poner ese seno del ángulo teta unido o pegado al módulo de F. Ahí está, F por seno del ángulo teta. ¿Esto no les suena algo? ¿No les resulta, no lo reconocen? Cuando multiplicamos F por el seno del ángulo teta. No, no recuerdo muy bien, profesor. A ver, si tenemos un esquema así, tenemos nuestro sistema coordenado X y Y tenemos un vector F. Ah, ya, para las componentes de una fuerza no podría ser. Para la Exacto, componente Y de una fuerza. exactamente. Exacto. F por seno del ángulo teta nos da una componente específica de la fuerza. Si aquí tenemos el ángulo teta en este vértice, entonces cuando multiplican F por seno del ángulo teta, están determinando esta componente. Esta componente la podemos llamar simplemente, sabemos que es la componente Y, pero también es la componente perpendicular al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué estamos concluyendo aquí? Que la torca también se puede calcular de esta manera. Vean, como el producto del módulo del vector R por la componente de la fuerza que es perpendicular a dicho vector R. Es lo que está sucediendo aquí. Y para entender esto, tenemos esta figura. Es la misma de arriba, exactamente la misma, pero ahora estamos haciendo énfasis en lo siguiente.
que el vector F se puede descomponer en una componente que es paralela al vector R y otra componente que es ortogonal a dicho vector. Y por esta sencilla álgebra estamos viendo que la torca también se puede determinar considerando el vector R en su módulo y multiplicándola por la componente perpendicular de la fuerza a dicho vector, a este vector R. A ver, analícenlo con cuidado para saber si hay alguna duda al respecto de lo que se está comentando aquí. Aquí estamos diciendo entonces que la torca se puede calcular de dos maneras y son totalmente equivalentes, porque de hecho aquí está la igualdad que lo confirma. Podemos tomar el brazo de palanca, que es esta distancia D, y multiplicarla por el módulo de la fuerza que se está aplicando al objeto para producir la rotación. Sin embargo, a veces sucede que el brazo de palanca no es tan fácil de reconocer. Mucho va a depender de la figura que se esté abordando. Entonces, una manera alternativa de calcular la torca es esta otra, en el que tomamos en cuenta el vector R, que es este vector que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Y como ven, no necesariamente este vector tiene que ser ortogonal al vector F. Así que esa es una ventaja. Bueno, después el módulo de este vector se va a multiplicar, por la componente de la fuerza F que sea ortogonal a este vector. Es decir, esta componente que forma 90 grados con el vector de color azul. Hasta aquí, preguntas, comentarios. No, profesor. ¿Ok? Bueno. Esta expresión, no sé si también le resulte familiar. Esto que está aquí. R, F, seno del ángulo teta. Donde teta, como vimos aquí, es el ángulo que se está formando entre el vector fuerza y el vector R. Esto ya lo vimos hace varias semanas, sino, de hecho meses. Así que bueno, si no recuerdan qué es, pues resulta que esto que está aquí es una cantidad escalar, ¿de acuerdo? Pero esa cantidad escalar resulta ser el módulo de este vector. ¿Qué estamos diciendo aquí con esta ecuación? Que la torca es una cantidad vectorial, la cual se determina mediante el producto cruz de este vector R con el vector fuerza. Esa es otra forma de calcular también la torca. Pero claro, aquí, tomando en cuenta el producto vectorial. Así que aquí estaríamos obteniendo un vector. Si nosotros calculamos el módulo de ese vector, estaríamos obteniendo un resultado parecido al que está aquí, que también es un escalar. Así que de manera más general, la torca o momento de fuerza no es otra cosa más que el producto cruz del vector R, que nos dice qué tan alejados estamos del eje de rotación, con el vector fuerza que se está aplicando para producir dicha rotación. ¿Qué recuerdan? ¿Qué propiedades recuerdan que tiene el producto vectorial?
Cuando los vectores son ortogonales, bueno, no, igual y lo estoy confundiendo con el producto punto. No, creo que sí lo estoy confundiendo. De que cuando los dos son ortogonales es igual a 1. No, Mm, creo Bueno, que sí, eso suena más al producto escalar. Si sí, dos creo que vectores son ortogonales, el producto escalar o producto punto de ellos da cero. sí, sí. Lo que le iba a Es cierto. decir, que tienen distintas direcciones, ¿no? ¿En qué caso? Exacto, ahí hay algo ahí con las direcciones. ¿Qué pasa si intercambiamos Cuando estos son dos vectores? paralelas. A ver, ¿qué pasa cuando los vectores aquí se intercambian de orden? ¿Recuerdan lo que sucedía en el producto vectorial? Si tenemos el vector C, que es a ver, el vector C, que es igual a A cruz B, ¿qué pasa si intercambiamos el orden? Es decir, si los ponemos al revés. B cruz A. La dirección cambia. Exacto. El nuevo vector que obtengamos va a tener una dirección diferente al vector C. Habíamos mencionado que esto significa que el producto vectorial no es conmutativo, que ahí sí el orden de los factores altera el producto. Entonces, por esa razón, cuando se calculan momentos de fuerza, el orden en el que se hace la multiplicación tiene que ser este. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Si ustedes quieren calcular la torca mediante el producto vectorial, ese es el orden que hay que seguir. R cruz F. Porque si ustedes cambian el orden, hacen F cruz R, van a obtener un vector que tiene la dirección opuesta al que realmente deberían estar obteniendo. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, vale. Bueno, las unidades de esta cantidad vectorial van a ser simplemente Newton metro. Ojo Sí. aquí, no vayan a confundirlo con el Joule. No, porque no estamos trabajando con ese tipo de energía. Exacto, No, estamos trabajando con puras vectores. así es. Entonces, mucho cuidado. Aunque la descomposición dimensional sea la misma, nos referimos a cantidades diferentes. El Joule es una cantidad escalar, para empezar. Y la torca, como notan aquí, es una cantidad vectorial. Sí. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado ahí. Cuando ustedes estén tomando una fuerza y multiplicándola por una distancia, y esa cantidad es un escalar, entonces a la unidad que resulte, llámenle Joule, que es una unidad de trabajo mecánico de energía. Pero si están aplicando dentro del contexto de rotaciones el cálculo para la torca, entonces dejen la unidad así expresada, Newton por metro. Newton por metro. Así es. Ok. Bueno, finalmente, las torcas van a tener un signo que va a ser, digamos que heredado de lo que habíamos comentado acá arriba, ¿no? De la rotación antihoraria u horaria. Y la regla es bastante simple. Vamos a asignarle o vamos a ponerle un signo positivo a aquellas torcas que producen rotaciones en contra de las manecillas del reloj. A veces en la literatura ustedes van a encontrar algo así, una flechita curvada con un signo más. Eso quiere decir que la torca tiene un signo positivo. Está generando una rotación en contra de las manecillas del reloj. Mientras que si tenemos esto, estamos hablando de una torca con signo negativo, ya que está haciendo girar al objeto en un sentido horario.
Pues ahora sí que sería inversamente, ¿no? O no, viceversa. Si es en contra, pues positivo, y pues si es en sentido del reloj, sería negativo. Así es, sí. Ah, ok. Entonces, bueno, a veces uno tiene que darle, digamos, ponerle como parte de los cálculos ese signo. Dependiendo del enunciado, lo que comente el problema o de una figura, a la hora de hacer el cálculo, uno tiene que hacer esta asignación de signos. Torcas positivas cuando la rotación que producen va en contra de las manecillas del reloj. Torcas negativas cuando la rotación que se produce está a favor de las manecillas del reloj. Y si, por ejemplo, no te marcas el problema en qué dirección va. Bueno, no estoy seguro si eso podría llegar a ocurrir. A veces uno tiene que releer con cuidado el problema. Entonces, por lo general, bueno, casi siempre debe de presentarse su dirección de esa torca. Se debe de dejar de alguna manera entrever, ya sea con una figura Ah, ok. o, o el propio enunciado lo puede Ajá. indicar de manera implícita. Ustedes ya hemos visto con varios ejercicios que el problema no les va a decir tal cual ciertas cosas. Uno tiene que hacer un análisis de lo que está sucediendo ahí, o sea, tener una comprensión lectora para de ahí extraer la información y decir, ok, por lo que el problema me está mencionando implícitamente, el movimiento ocurre, no sé, hacia el eje X positivo o está ocurriendo en otra dirección, ¿no? Cosas de ese estilo. Lo mismo puede suceder aquí. Explícitamente no les va a decir, la rotación va a ser a favor de las manecillas del reloj. De hecho, algunos ejercicios que vamos a ver a continuación, sucede eso. No les dicen a ustedes exactamente hacia dónde. Entonces, a veces uno tiene que hacer una suposición. Claro, una suposición que sea acorde a lo que el problema esté planteando. Y si esa suposición nos permite avanzar y llegar a un resultado congruente, dicha suposición fue válida. Entonces, bueno, vamos a ver esos ejercicios a continuación. Bueno, en un momento más para tal vez ilustrar esta pregunta que se ha formulado, ¿no? De qué pasa si no me dicen explícitamente. Ok. Bueno, hasta aquí preguntas, jóvenes, con esta parte entonces. No, profesor, ninguna. ¿Vale? Bueno, entonces, en esta primera parte que hemos comentado, la conclusión con la que hay que quedarnos es la siguiente. La torca es una cantidad vectorial, la cual se determina multiplicando al vector que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza y la fuerza misma. Son esos dos elementos que hay que trabajar. O bien, una forma alternativa de determinar la torca o momento de fuerza es usar el brazo de palanca, que es la distancia que va al eje de rotación a la línea de acción de la fuerza y que siempre, siempre es ortogonal a dicha línea de acción. Y como les mencionaba, va a ocurrir, va a suceder que a veces esta distancia D coincide con el vector R. Es decir, que sean la misma distancia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos Sí. a ver lo siguiente y con esto ya estaríamos relacionando todo lo que hemos visto sobre movimiento rotacional. Vamos a definir lo que se conoce o lo que vamos a estar llamando como la segunda ley de Newton para rotaciones. Bueno, ¿cómo obtenemos esta llamada segunda ley de Newton para movimiento rotacional? La idea es bastante simple. Vean, tenemos, similar al caso anterior, la fuerza F, que aquí está aplicada, en algún punto sobre el objeto. Tenemos al vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Bueno, el vector F, el vector fuerza, ya vimos, o bueno, sabemos, eso es prácticamente desde el
primer parcial, que este vector se puede dividir en dos componentes, en una componente paralela al vector R y en una componente ortogonal al vector R. Con base a todo lo que hemos comentado, ¿cuál es la componente de este vector F que es la que permite que exista rotación? El punto de aplicación de la fuerza, ¿no? No, ¿qué componente? ¿La componente paralela o la componente perpendicular? La ortogonal, bueno, la perpendicular, ¿no? La perpendicular. Así es. O sea que cuando ustedes aplican una fuerza para producir una rotación, siempre esa fuerza que aplican tiene dos componentes. Una de ellas va a ser paralela al vector R. Esa no produce rotaciones. La que sí va a generar rotaciones es la que es perpendicular al vector R. Y sabemos por la segunda ley de Newton, la que conocemos desde el segundo parcial, que esta fuerza va a generar una aceleración, ¿cierto? Sí, Sí, Es lo que sabemos. Eso es la segunda ley de Newton. Una aceleración es proporcional a la fuerza que se le aplica al objeto dividido por la masa del objeto. Esa es nuestra segunda ley de Newton. Bueno, pues vamos a utilizarla una vez más. Y va a resultar en lo siguiente, vean. Esta aceleración que se va a producir es una aceleración tangencial. Si recordamos, ¿no? Que en un momento rotacional va a haber dos componentes en la aceleración. Una centrípeta y una tangencial. Bueno, pues a la que vamos a estar ocupando aquí como resultado de esa fuerza que se le aplica es una aceleración tangencial. La centrípeta no, porque pues la centrípeta está apuntando hacia el eje de rotación, entonces no tiene sentido emplearla porque es paralela al vector R. Está en la misma línea. La que no está en la misma línea, pues es la aceleración tangencial. ¿Sí recuerdan? Tenemos un nuevo movimiento rotacional, tenemos una partícula y esta partícula experimenta una aceleración hacia el centro y una aceleración así, tangencial. A esa es la que estamos empleando ahorita. Es la que tenemos aquí señalada. Bueno, esa aceleración tangencial, por la segunda ley de Newton, sabemos que va a ser proporcional a la fuerza que se le aplica al objeto. Y acabamos de comentar que no toda la fuerza genera rotaciones, simplemente aquella, bueno, solamente su componente ortogonal. Aquí está. Y esto lo dividimos entre la masa. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Vamos bien hasta aquí? sí, profesor. ¿Sí? Ok, ahora, sabemos que la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular a través de esta ecuación, alfa por r. Lo vimos en eso bueno, se comentó en un video de una sesión grabada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vean, estamos partiendo de nuestra ecuación ya conocida de la segunda ley de Newton. Luego recordamos, ok, como queremos analizar un momento rotacional, la aceleración se relaciona con la aceleración angular de esta manera, alfa por r. Ahora, siguiente paso, vamos a despejar a alfa. Eso significa que esta r pasa dividiendo y queda aquí abajo en el denominador. Aquí está. Siguiente paso, vamos a multiplicar y a dividir por la misma cantidad para no alterar la igualdad. Entonces vean, es r por r. Abajo queda m por r al cuadrado. ¿Sí es claro esto? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Esto que está aquí arriba quién es? la fuerza perpendicular, ¿no? La torca. Este producto es la torca. Aquí lo habíamos visto. Aquí está.
R por la componente de la fuerza que es perpendicular a ella. Es la torca. Así que hacemos esta sustitución. En el numerador tenemos la torca. Y en el denominador, ¿esto quién es? M por R al cuadrado. Esto que está aquí abajo es la masa del objeto por la distancia al eje de rotación elevada al cuadrado. Esto que está aquí abajo es inercia rotacional. Así que esta última ecuación que estamos obteniendo es nuestra segunda ley de Newton para rotaciones. Vean la similitud que tiene con la segunda ley de Newton que vimos en su momento en el segundo parcial. Pero las cantidades que aquí están involucradas son todas rotacionales. La aceleración angular es proporcional a la torca que se le aplica al objeto, generada por una fuerza, entre el valor de la inercia rotacional del objeto. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Entonces así es como se pondría el ángulo, ¿no? No, aquí no hay un ángulo. Eso es una aceleración angular. Ah, aceleración. Confundí el símbolo. Disculpe. Así que bueno, ¿qué pasa si un objeto tiene un mayor valor de inercia rotacional respecto a un eje que en comparación a otro? Bueno, pues que la aceleración angular que se puede generar al aplicarle una fuerza va a cambiar. Esto está relacionado justamente a lo que en algún momento, en alguna sesión anterior, se preguntaba acerca de un patinador, ¿no? Cuando extiende o acerca sus brazos hacia su tronco. Justamente aquí está relacionado. Pues centro de masa, ¿no? Reduce su inercia rotacional. Ujú. Entonces, al reducir la inercia rotacional, ¿cómo es este cociente? Es más grande. Mayor. Exactamente más grande. Entonces, alfa crece y entonces tenemos que la persona, en este caso el patinador, da vueltas más rápido. ¿Qué pasa cuando su inercia rotacional decrece? Perdón, aumenta. ¿Qué pasa con este cociente? La velocidad tangencial decrece, ¿no? Esa aceleración angular, Que diga, la aceleración angular decrece. la aceleración angular decrece y por lo tanto el patinador en cuestión pues se mueve más lentamente. Rota más lentamente. ¿Vale? Así que bueno, aquí está ya la historia completa. Aquí vemos claramente cómo la inercia rotacional afecta a la aceleración angular. Lo hace de manera inversamente proporcional, justo como lo hace la masa para la aceleración lineal. Vean, tiene exactamente el mismo efecto. Entre mayor sea la inercia rotacional de un objeto respecto a un eje determinado, menor será la aceleración que se obtiene al aplicarle una fuerza. Mientras que si esa inercia rotacional decrece, tiene un menor valor, será más fácil que ese objeto se ponga a rotar cuando se le aplica una determinada fuerza. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios sobre ese resultado? No, profesor. ¿Ok? Bueno, pues esas son las ideas básicas que necesitamos ya para hablar de la dinámica rotacional. Son esas que acabamos de comentar. La torca, ¿qué es una torca o un momento de fuerza? Y cómo este momento de fuerza se relaciona con la aceleración angular y la inercia rotacional. Vean que aquí ya con esto estamos relacionando una fuerza con una cantidad cinemática.
Bueno, vamos a ver ahora unos ejercicios para pues, poner en práctica todos esos conceptos que estamos aquí mencionando simplemente. Bueno, el primero de ellos consiste en el siguiente problema. Esto lo pueden ver como un juego de estos de sube y baja. Nos dicen que se tienen dos bloques, cada uno con el mismo valor de masa m minúscula, que tenemos aquí. Se unen a los extremos de una varilla, cuya masa se puede despreciar. Bueno, entonces esta varilla que los une se coloca de esta manera y nos indican que se tiene un pivote en un punto de la varilla como se muestra en la figura. Bueno, el pivote pues está dado por en este punto, ¿no? Aquí está. Aquí lo marcamos en color rojo. Eso hace entonces que del pivote a la masa m de la izquierda se encuentre una distancia L1. Mientras que hacia la derecha tenemos que este segundo bloque está a una distancia L2 del pivote. Nos dicen que inicialmente la varilla se sostiene en la posición horizontal, justo la que se muestra, y luego se suelta. Nos piden determinar la magnitud y la dirección de la torca neta sobre este sistema cuando se sueltan estos dos bloques. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre lo que se plantea? No, profesor. Entonces sería que como si no existieran masas en ambos extremos. Las masas están presentes en los extremos. Ah, es que como dijo que se dejaran que así caer, yo pensé que se refería a otra cosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este sistema? ¿Qué es lo que podemos imaginar que va a suceder cuando las masas se sueltan? Pues ambas masas por separado van a crear una torca en la misma varilla, ¿no? Con diferentes direcciones. Bueno, quiero pensar que con diferentes direcciones, puesto que una va a girar de manera horaria y otra de manera antihoraria. Pero la diferencia es que como están aplicadas a diferentes distancias del eje de rotación, llamémoslo así, pues una va a tener mayor influencia que la otra. Ok, aquí, ¿dónde debemos considerar que está el eje de rotación? En el pivote, bueno, en ese punto rojo. Ok, bien. Ese va a ser nuestro eje de rotación. O sea, estos dos objetos, estos dos bloques van a experimentar una rotación alrededor de este punto. Bueno, em, para determinar la torca total, tenemos que calcular las torcas individuales, las que producen, em, las que se tienen o las que se producen en este sistema. Y después simplemente sumarlas. ¿De acuerdo? Es lo mismo que calcular una fuerza neta. Cuando sobre un objeto o sobre un sistema se tienen varias fuerzas, pues lo único que hay que hacer es la suma vectorial de todas ellas. Lo mismo sucede con la torca. Si tenemos sobre un sistema de partículas varias torcas aplicadas, calcular la torca neta es equivalente a sumar todas las torcas individuales. Bueno, em, para calcular, por ejemplo, una de las torcas que pueden estar aquí apareciendo, tenemos que identificar la fuerza que la está produciendo. ¿De acuerdo? Una torca, recuerdan ustedes, es R cruz F. Así que necesitamos tomar en cuenta dos cosas. La fuerza que se le aplica a un sistema y la distancia al eje de rotación en el que dicha fuerza se está aplicando. Son estos los dos ingredientes que necesitamos. Entonces, ¿cuáles serán las fuerzas que se están aplicando sobre este sistema? Las correspondientes a a los pesos de ambas masas, ¿no? Exactamente, así es.
En esta masa tenemos la fuerza peso, que apunta siempre hacia abajo. Y en el otro objeto tenemos también su correspondiente vector peso, que apunta hacia abajo. Y como las dos masas, los dos bloques, tienen el mismo valor de m, entonces sus pesos van a ser iguales. Bueno, ahora, ¿cuál es lo siguiente que hay que considerar? El brazo de palanca o el vector R. Aquí, ¿dónde estarían esos vectores? ¿Cómo los obtenemos? En el extremo, ¿no? Vendría siendo cómo se deja caer esa masa. No, ¿cómo construimos el vector R? O el vector brazo de palanca. Ah, entonces pues sería desde el punto del eje de central hasta una de Ok, las masas. muy bien. Así es. Desde el eje de rotación, que es donde está el pivote, hacia una de las masas. Por ejemplo, la masa de la izquierda. Ahí está. Vean. Desde el eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza. Este es el vector R. ¿De acuerdo? R1, si lo quieren llamar así. R1. Y no sé si lo notan, pero este vector R está haciendo 90 grados con el vector peso. Ujú. Entonces, ese vector R también es brazo de palanca. Sí, Están coincidiendo, lo que les comentaba en su momento, ¿no? Que estos dos, el vector R y la distancia D, pueden llegar a coincidir. Y es lo que está sucediendo aquí. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? No, profe. Ok, vale. Entonces, listo. Ya tenemos un primer brazo de palanca para la primera fuerza, la que está del lado izquierdo. Bueno, podemos hacerlo lo que corresponde para la otra masa, la que está del lado derecho. Entonces, del eje de rotación vamos y tomamos un vector que va hacia el punto en que se aplica la fuerza. Ahí está. A este vector lo podemos llamar vector R2. Y podemos notar que está haciendo 90 grados con el vector peso. Así que también esa línea roja, horizontal, viene a ser el brazo de palanca. ¿Hasta aquí? pero ¿Preguntas, entonces serían comentarios? un brazo para una masa y el otro para la otra, ¿no? Sí, Ah, ok. porque son dos fuerzas. Sí, Entonces a cada fuerza le corresponde un brazo de palanca. sí, profe. ¿Ok? Vale, bueno. Entonces, lo siguiente que hay que hacer, de acuerdo a lo que habíamos comentado anteriormente en esta parte, la torca se calcula rápidamente multiplicando el brazo de palanca por la distancia F. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta también el ángulo que se está formando entre ellos. Vean. Entonces, mm, construiríamos una ecuación, ¿no? Con base a eso. Sí, tenemos que obtener una ecuación con esta información. Bueno, y antes de ello, aquí hay que tener cuidado con los ángulos. Bueno, ya comentamos Cierto. que valen 90 grados, pero mm, noten lo siguiente además. Tenemos aquí el vector peso para esta figura, ¿no? Del lado izquierdo. Aquí está. Sí. Pero el vector R1, noten, lo podemos desplazar. O sea, tomamos esta flecha y la podemos mover más hacia la izquierda para hacer que su punto de inicio coincida con el punto de inicio del otro vector, del vector peso. Al hacerlo, vamos a obtener este esquema. Vean, así se vería. Aquí está el vector, perdón, aquí el vector peso, 1, y aquí tenemos el vector R1. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Lo único que hice fue tomar este vector y moverlo, o sea, desplazarlo
para que su punto de inicio coincida con el punto inicial de este otro vector, el que está aquí de forma vertical. Ahí está. Entonces, aquí el ángulo que se está formando entre ellos, vemos que sigue siendo 90 grados. Sí, Pero este ángulo de 90 grados es positivo. Porque se está midiendo en contra de las manecillas del reloj. sí. ¿Qué pasa del otro lado entonces? Bueno, pues podemos hacer la misma construcción. Tenemos el vector peso que apunta hacia abajo y hacemos que este vector horizontal avance, ¿no? Lo vamos desplazando hasta que su punto inicial coincida con este punto inicial de este vector. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Así nos va a quedar este vector. Y el ángulo va a cambiar igual de dirección. El ángulo va a cambiar sí, de signo porque ahora lo vamos a estar midiendo. A la dirección de las manecillas del reloj. Exactamente. Ok. Aquí está W. Dócil se le quiere llamar así también. Bueno, pues ahora sí ya tenemos toda la información. Ya está toda la información que necesitamos. Y esto es lo que esto es lo que estaremos obteniendo. Vean lo que resulta. La torca total es igual a la suma de las torcas individuales, la torca 1 y la torca 2. Para la torca 1 tenemos el valor del peso, que sabemos que vale mg, ¿de acuerdo? Multiplicado por el brazo de palanca, que vale L1. ¿Están de acuerdo? Sí, Y esto multiplicado por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. Que como vimos hace unos momentos, vale 90 grados, pero positivos, porque esos 90 grados se miden en contra de las manecillas del reloj. Y seno de 90 vale 1. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios con este primer cálculo? Bueno, yo tengo por ejemplo, aquí en este seno de 90 que vimos aquí, en caso de, bueno, aquí dio 1, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si encontramos otro caso y omitimos este paso, pues, ¿qué tan perjudicial sería? Porque, bueno, quedó igual, ¿no? No se modificó la cantidad, porque nada más se multiplicó por 1, ¿no? Si el ángulo no fuese de 90, sí se daría cometiendo un error importante. Ajá, bueno, siempre y O sea, cuando sea sí, 90 podemos omitir ese paso. sí, siempre y cuando sea de 90 grados. Pero, bueno, vamos a tomar en cuenta el otro término, porque también es de 90 grados, Ujú, pero es negativo, ¿no? pero es negativo. Y Entonces, y el seno de menos 90 grados es menos 1. Así que ese signo es nos cambia toda la operación. exacto. Este término que tenemos aquí escrito en color azul adopta un signo negativo. Oye, entonces Así sí es mejor multiplicar los ángulos como son. hay que tomar en cuenta si el ángulo es de 90 grados y además tenemos que ser cuidadosos en identificar si ese ángulo con de la 90 dirección. grados es Ujú. positivo o negativo. Pues aquí hay Sí. que hacer esto con mucho cuidado. Ok. Entonces, bueno, una figura siempre ayuda a identificar tal vez, como en este caso, los signos que pueden tener los ángulos que se involucran. Ambos miden 90 grados. Sin embargo, uno de ellos se mide a favor de las manecillas del reloj, lo cual significa que le tenemos que poner un signo negativo, o bien puede ser que el ángulo se mida en contra de las manecillas del reloj, en cuyo caso, pues, equivale a multiplicar por un 1 al tomar el seno de 90 grados.
¿Vamos bien hasta aquí entonces con esta parte del cálculo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vale, bueno, pues aquí en este otro término, bueno, creo que queda claro cómo se obtiene, ¿no? Es el valor del vector, que como es peso, pues es mg, por L2, que es esta distancia que hay del eje de rotación al punto en que se aplica la fuerza, por el seno de menos 90 grados, es decir, este ángulo que se forma entre los dos vectores. Y eso da un menos 1. Entonces, si nosotros simplificamos, ¿están de acuerdo que queda esto? mg que multiplica a L1 menos L2. ¿Tenemos bien hasta aquí? Sí. Ok, bueno. Ahora, de la figura podemos ver fácilmente que L1 es más pequeña que L2. Por lo tanto, esa resta que aquí está apareciendo siempre será negativa. Y esto querrá decir entonces que cuando este sistema, ¿no? Este sube y baja, por ejemplo, se suelte, lo que va a hacer el sistema es rotar en dirección horaria. Porque la torca neta que se le está aplicando tiene signo negativo. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? No, profesor. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, esto es lo que estaría pasando. Si esto fuese un juego, ¿no? El famoso sube y baja, y tenemos ahí dos personas que aproximadamente tienen el mismo valor de masa, lo que vamos a esperar es que el sube y baja bueno, se mueva de tal forma que la persona que está del lado derecho de la pantalla vaya hacia abajo, mientras que la que está del lado izquierdo vaya hacia arriba. Así se dará produciendo la rotación en este caso. Sí, profe. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a ver si no hay alguna pregunta o comentario en este problema. Vamos a ver el siguiente. Y bueno, aquí nos están planteando la siguiente situación. Se tiene una rueda que tiene 27 centímetros de diámetro y que está restringida a girar en el plano XY con respecto al eje Z, que pasa además por el centro de la rueda. Nos dicen que una fuerza F, que tiene como componentes menos 31 newtons y más 43.4 newtons J, actúa en un punto sobre el borde de la rueda, que se encuentra exactamente sobre el eje X en un instante particular. Nos preguntan entonces, ¿cuál es la torca con respecto al eje de rotación en ese instante? Entonces, bueno, aquí estamos ilustrando en este esquema la situación. Tenemos la rueda ejemplificada por esa circunferencia de color rojo. Tenemos el vector F, que como vemos se está aplicando sobre el borde de la rueda, justo cuando se encuentra este punto de aplicación sobre el eje X. Entonces el vector R, que va del eje de rotación que está sobre el eje Z, hacia el punto de, de aplicación aquí en este borde.
¿Sí queda clara la idea aquí, en este esquema? Sí, profesor. O sea que sigue rotando en 3 dimensiones esa rueda Solamente va a rotar sobre el sobre el X y Y. plano XY, Pero ¿por qué considera Z? No me quedó claro. porque ese es el eje de rotación alrededor del cual va a estar girando. ¿Y va a tener una distancia o algo? No entiendo cómo que una distancia. ¿O nada más un punto de apoyo? Bueno, un punto central. Por ejemplo, si, no sé, si estuviera en un centro de rectificado y pues sobre ese punto va a estar girando esa rueda, ¿no? De acuerdo a la información del problema, la rueda va a estar girando alrededor del eje Z. Ajá. Entonces, pues nada más lo consideraríamos a Z como el eje central, ¿no? En el que El, gira. el eje de rotación sí que pasa por el punto central de la rueda. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces aquí, ¿cómo podríamos determinar la torca que se genera gracias a esa fuerza F aplicada? Bueno, vean que la fuerza F que aquí nos están proporcionando ya tiene dos componentes. Es una fuerza en 2 dimensiones. ¿Cómo podremos encontrar el valor de la torca? Hay varias maneras de hacerlo. De acuerdo a lo que vimos hace varios minutos atrás, hay varias maneras de calcular el valor de la torca. Por ejemplo, si queremos solamente calcular el módulo, tenemos que tener en cuenta los módulos de estos vectores. Vean, del vector fuerza, del vector brazo de palanca, bueno, de la distancia llamada brazo de palanca, o el módulo del vector R, etcétera. U otra forma de hacerlo es mediante el producto vectorial. La ventaja de hacerlo con el producto vectorial es que no solamente nos va a dar el módulo, sino que nos va a dar la dirección de la torca que se está produciendo. Así que bueno, dependiendo qué es lo que querramos obtener, ustedes pueden emplear una u otra técnica, ¿no? O una u otra ecuación. Claro, también va a depender mucho de la información que tengan a su disposición. Por ejemplo, si ya el problema les está dando los módulos de los vectores, pues como en el problema pasado, pues nada más basta con multiplicarlos y ya, ¿no? Tomar en cuenta el ángulo que se forma entre ellos, incluirlo en el cálculo y bueno, hacer las cuentas que se requieran. Pero como en este caso, nos están dando las componentes del vector F. Entonces, una manera de hacerlo, de hecho es la que vamos a utilizar, es mediante el producto vectorial. Y eso también sirve para repasar un poco, ¿no? Para que ese tema no se nos olvide, cómo resolver el producto vectorial. Entonces, bueno, en este caso el vector F ya nos lo dan. Ahí está, esas son sus componentes. ¿Cuáles serán las componentes de este vector R? Que va del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza F sobre el borde de la rueda. Vendría siendo la mitad de su diámetro, ¿no? Su radio. Ok, muy bien. La mitad del diámetro, sí. ¿Y qué dirección tendrá ese vector? Dirección en X. O sea, ahí. Exactamente. Sí. Exacto. Solamente una componente en la dirección X. Correcto. Entonces, listo. Ya lo tienen. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se resuelve en producto vectorial? ¿Recuerdan? Multiplicando cruzadamente, ¿no? Bueno, ponemos la dirección en Y, en J y en Z en este Ajá. caso. Sí. Y después se utiliza, bueno, se acomodan los datos de acuerdo a eso, a las direcciones que tenemos Sí. de nuestro vector. Correcto. Y luego una vez acomodadas las direcciones se va a ir multiplicando I por J y luego así, cruzado. Como dice ahora sí que el nombre de esto, el producto cruzado o punto cruz. ¿Sí, el punto cruz? No. Eh, em,
El determinante pide que las cuentas se hagan de forma cruzada, que hay Ajá. unas multiplicaciones que se tienen que resolver de forma cruzada. ¿Cuál es el primer vector que hay que incluir en este caso para determinar la torca? En vector de R, ¿no? Correcto, primero tiene que ir el vector R, así que Ujú. en este determinante que se tiene que resolver, escribimos primero las componentes del vector R, Sí. que sería 0.135 metros en I, porque es la mitad del diámetro. Ujú. Entonces solo Cero, lo vamos a manejar a metros. sí, Ah, porque ok. esas son las unidades de la torca, Newton metro. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, las otras dos componentes valen cero, ¿no? Ya incluso hasta la misma figura lo sugiere. Y después incluimos las componentes del vector fuerza, Sí. ¿no? Respetando los signos que tienen. Aquí están. Y de acuerdo a lo que nos dio el problema. Así es, sí. En el enunciado nos dice que la componente X vale menos 31 newtons, la componente J más 43.4 newtons. Y bueno, aquí agregamos un 0 newtons en la componente Porque no Z. tiene, ajá, no tiene ese valor como Así está es, indicado. así es. Y lo que sigue, pues ya hacer el producto cruzado, ¿no? Las multiplicaciones que se requieren. Bueno, una vez que se hacen, ustedes lo pueden realizar también para constatar que el resultado al que se llega es el que tenemos aquí. 5.859 newton por metro en dirección K. Es decir, que la torca, vean, estaría apuntando sobre el eje Z positivo. Sí, Y como la torca tiene un signo positivo, como pueden notar aquí, o porque en la figura está sobre el eje Z positivo, significa que esta fuerza va a producir un movimiento rotacional antihorario. O sea, la rueda va a vendría girar en contra siendo de las manecillas del reloj. positivo, vendría siendo positiva esa dirección. Así es. La torca sería positiva en conclusión. La torca de esa rueda, de cómo está girando. La torca producida por la fuerza F tendrá signo positivo. Ok, sí, Y bueno, aquí hay un segundo esquema que les incluyo, solamente para ver qué pasaría si la fuerza F no tuviese la dirección que el problema nos da, sino que tuviese la dirección opuesta, es decir, que apunta según aquí el esquema. Bueno, pues lo que pasaría es que aquí, si ustedes hacen el cambio de signo, este lo ponen positivo, este lo ponen negativo, lo que va, lo que se obtiene es el mismo módulo, pero con un signo negativo. Eso querría decir que la torca apuntaría hacia abajo, sobre el eje Z. no, cierto. Sí, sí, sí. Y Ahora ese veo es, por qué consideramos Z. así es, porque, bueno, sobre ese eje está la torca justamente. Y bueno, el signo negativo en la torca, ¿qué nos está indicando? Que las rotaciones que va a producir la torca serán a favor de las manecillas del reloj. Y eso Sí, ya significa un sentido con signo negativo. cierto. Sí. Bien, preguntas hasta aquí, jóvenes, comentarios entonces sobre este resultado. No, profesor, todo bien. ¿Ok? Vale, entonces, vean, si nosotros hubiésemos elegido el otro método, el de perdón, el de tau igual a R por D, perdón, aquí por F, por el seno del ángulo teta, aquí nosotros tendríamos que haber encontrado primero el ángulo teta, que el problema no nos lo está dando. Tendríamos que hacer uso de la figura, ¿no? Para decir cuánto vale ese ángulo teta, que sería, déjenme ver aquí, sería el ángulo que se forma de esta manera. Aquí está el vector R y el vector F apunta así, sería este ángulo. Entonces, como ven, deberíamos haber hecho una construcción adicional. ¿Recuerdan cómo calcular ese ángulo? Cuando no lo tenemos.
¿Cómo calculamos un ángulo entre dos vectores? Se usa el producto punto. Entonces, bueno, el hecho de haber trabajado el producto vectorial Es aquí con el directamente, coseno, ¿no, profe? así es, sí. Entonces, bueno, si nosotros, como les digo, hubiésemos elegido emplear el cálculo de tau o torca igual a R por F por el seno del ángulo teta, hubiésemos tenido que calcular ese ángulo y eso se logra mediante el producto punto, mediante un coseno del ángulo teta. Entonces, bueno, para evitarnos hacer esos cálculos extra, pues directamente de la definición del producto vectorial obtenemos ya la información. Hasta aquí, jóvenes, comentarios entonces con esos primeros ejercicios. No, profesor. Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, quedamos entonces terminando nuestra sesión en este punto. La siguiente sesión seguiremos viendo más ejercicios al respecto de esta parte de la dinámica rotacional. Y bueno, no olviden que lunes por la tarde tienen que entregar, los que gusten, dado que es una actividad opcional, un video y un trabajo escrito sobre el centro de masa. Sí, profesor. Bien, jóvenes, entonces terminamos la sesión de este día. Nos escuchamos entonces la siguiente semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego, Gracias, profe. profesor, igualmente. Luego, Hasta luego, profe. hasta luego, buen día.